¿Podemos utilizar un SSD para almacenar información a largo plazo? Es decir, ¿puedo meter información dentro de un SSD o dentro de cualquier memoria NAND? Me da igual que sea un SSD, un pendrive, cualquier tipo de almacenamiento flash. ¿Puedo meter allí información, sacar ese SSD dentro de un ordenador, dentro de un servidor, meterlo en un cajón y esperar que dentro de unos años permanezca la información allí? ¿Se va a perder la información? ¿Durante cuánto tiempo estará esa información ahí sin que se degrade? Algo muy importante. Da igual dónde lo guarde y da igual mi ubicación geográfica, es decir, da igual vivir en un sitio que en otro, aunque parezca mentira, esto es muy importante y dirás, ¿qué tiene que ver que yo viva en un país o en otro, o en una zona o en otra? Pues vas a ver cómo es bastante más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque la temperatura es determinante. En el momento que desconectas un almacenamiento flash de la corriente, sobre todo si es un SSD, empieza a correr el tiempo y no es lo mismo que lo guardes en un sitio que en otro, que una temperatura que otra. Todo esto te lo voy a explicar, va a ser un vídeo que vas a aprender muchísimo, vas a aprender cómo funciona un SSD, cómo guardar información, cómo preservarla, cómo mantener la vida útil de un SSD y prolongársela y no tener ningún problema con pérdida de datos. Así que si estás interesado en aprender, si quieres saber qué es un periodo de retención y sobre todo cómo ampliar ese tiempo de retención, quédate y empezamos. Una pregunta muy habitual que suelo recibir es que queréis guardar información a largo plazo y no sabéis dónde guardarla. Y una de ellas es a través de un SSD, guardar información en un SSD, como podemos ver aquí en este mensaje, en el que me preguntaba por el tipo de SSD a la hora de guardar información a largo plazo. Es una pregunta muy recurrente, es una pregunta muy habitual y hoy le vamos a dar contestación. En primer lugar, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que los SSDs, sobre todo los SSDs, porque los pendrive es exactamente lo mismo, pero funcionan un poquito diferente, pero cuando estamos hablando de SSDs están diseñados para estar siempre con alimentación eléctrica, es decir, no son portables o no están diseñados para ser portables como sí que puede ser, por ejemplo, un USB. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la controladora que tiene dentro el SSD, porque lo he explicado más de una vez, un SSD funciona básicamente como un mini ordenador, tiene una controladora que sería la CPU, lo que piensa dentro de un ordenador, y después tendría lo que sería el almacenamiento, incluso tiene una especie de memoria RAM, que es otra cosa diferente evidentemente, pero funciona como un mini ordenador. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta controladora lo que hace es, como su nombre indica, gestionar todas las partes internas del SSD. ¿Y qué es lo que hace? Verificar siempre la información. Incluso cuando nosotros apagamos el ordenador, siempre de vez en cuando hay una pequeña corriente que va a parar a ese SSD cuando está en stand-by y lo que hace es unas labores de mantenimiento. Verifica que todos los bloques estén bien, verifica que toda información esté correcta, verifica que no haya información degradada y si hay información degradada, a través de unos procesos de corrección de errores que ahora no voy a explicar, lo que hace es corregir esa información de tal manera que siempre vamos a tener disponible la información dentro del SSD y no vamos a perder ningún dato. Por lo cual, incluso cuando no estamos leyendo ni escribiendo, cuando teóricamente ese SSD está parado, cuando no hace nada, realmente sí que hace algo, sí que está haciendo labores de mantenimiento. En el momento que nosotros cortamos la alimentación eléctrica de ese SSD, lo que ocurre es que todos estos procesos de mantenimiento que se llaman housekeeping se interrumpen, la controladora ya no los puede realizar y entramos en otro proceso diferente que se llama periodo de retención. ¿Qué es este periodo de retención? Pues el periodo de retención es el tiempo que puede un SSD, o realmente no es un SSD, es una memoria NAND, es una memoria flash, es el periodo o el tiempo que puede mantener la información sin perderla, sin degradarse cuando la alimentación eléctrica está cortada. Antes de nada, es muy importante que entiendas cómo funciona un SSD. Te lo voy a explicar de una manera muy rápida y muy sencilla, y es muy importante que también diferencies lo que es la retención de lo que es la durabilidad o resistencia. Son dos conceptos muy diferentes. ¿Cómo funciona un SSD? Muy sencillo. Ya sabéis que dentro de un SSD tenemos lo que se llaman las celdas, que es donde se guarda toda la información, los ceros y los unos. ¿Y cómo funciona? Nosotros tenemos el SSD dividido en muchas celdas. ¿Y esas celdas qué es? Pues básicamente son como unas cajitas muy pequeñas que están aisladas eléctricamente, de tal manera que nosotros grabamos la información allí y lo que ocurre es que como está aislada eléctricamente, esa carga permanece ahí. Es como si tuviéramos muchas cajitas separadas por un dieléctrico, por un aislante, de tal manera que metemos la información y como está aislada la carga, allí se queda. Básicamente así funciona un SSD. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando queremos grabar esa información, lo que tenemos que hacer es, para modificar la carga que hay dentro de esa celda, tenemos que vencer la resistencia eléctrica que tiene ese aislante. Tenemos que forzar ese aislante
para poder inducir la carga dentro de esa cajita pequeña, dentro de esa celda, para poder o bien grabar un 1 o borrarlo, es decir, para poner o quitar carga, explicado de una manera muy rápida. Y cada vez que hacemos eso, lo que hacemos es forzar ese aislante, ese dieléctrico, de tal manera que poquito a poco se va degradando. Y ese es el motivo por el que tenemos limitado el número de escrituras dentro de un SSD, es lo que se conoce como TBW, yo lo he explicado en más de un vídeo, pero no tenemos limitado el número de lecturas. ¿Por qué? Porque para escribir sí que tenemos que forzar ese dieléctrico, ese aislante, pero para leer no, para poder somos capaces de leer a través de ese aislante. Podemos leer si hay un 0 o si hay un 1. Podemos leer la carga aquí dentro de esa cajita pequeña, dentro de esa celda. Y eso es lo que nos daría la resistencia, el número de grabaciones que podemos hacer dentro de un SSD. Y por otro lado tenemos la retención, que es una cosa totalmente diferente. ¿Qué es la retención? La retención es el tiempo que puede permanecer la información en una celda sin perderse. Como ya he dicho, esas paredes, ese aislante se va perdiendo, de tal manera que nosotros metemos una carga y con el tiempo, a través de ese aislante, se va perdiendo esa carga eléctrica y llega un momento que la información que tenemos dentro de esa celda se pierde. Como ya he dicho, nosotros cuando la tenemos activa el SSD, ¿qué es lo que ocurre? Que la controladora va verificando la información y si alguna celda pierde esa información porque ya lleva tiempo grabada, por el motivo que sea, si pierde parte de esa información, se da cuenta, la reescribe y a través de la corrección de errores hace que no se pierda la información. Pero ¿qué ocurre en el momento que nosotros desconectamos ese SSD y la controladora ya no funciona? Que llega un momento que esa carga poquito a poco se va perdiendo hasta que llega un momento que esa información se pierde. Y si no hay una controladora que lo vaya verificando, llega un momento que esa información es ilegible, por lo cual esa información ya la hemos perdido, ya no la vamos a poder recuperar. ¿Y de qué va a depender todo esto? Pues básicamente del estado del aislamiento, del estado en el que permanezca esa celda. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender básicamente de dos cosas. De la cantidad de escrituras que tenga, es decir, de cuántas veces hayamos forzado ese aislamiento, y algo muy importante, de la temperatura, porque igualdad de aislamiento, cuanto mayor es la temperatura, mayor es la agitación dentro de esa celda, más se mueven los electrones y llega un momento que, si la agitación es mayor, llega un momento que es más fácil que se escapen esos electrones y más fácil es que perdamos esa información. Y precisamente como hoy estamos hablando de pérdida de datos, antes de nada tengo que aclarar que una pérdida de datos no siempre es por fallo del almacenamiento, por fallo del disco, muchísimas veces es por un fallo nuestro, por una mala configuración, por un borrado accidental, por un ransomware, por el motivo que sea, y precisamente el patrocinador del vídeo de hoy es EasyAS, que tiene un software de recuperación de datos muy potente en cualquier ámbito, da igual el motivo por el que hayamos perdido los datos, va a tratar siempre de recuperarlos por fallo de disco o por una mala configuración, por lo cual vamos a mi ordenador, vais a ver que es un software que es capaz de hacer muchísimas cosas y que en muchísimos casos va a poder recuperar todos esos datos que hemos perdido. Venga, vamos allá. Aquí tenemos la aplicación EasyAS Data Recovery, la tenemos para todos los Windows, aquí la podemos ver desde Windows 11 hasta Windows 7, es gratuita, esto es muy importante si queréis probarla hasta 2 GB, luego lo explicaré mejor, y mirad, también la tenemos para Mac, aquí está, tenemos la versión gratuita, la profesional y la empresarial. Después, en cuanto a recuperación de datos, tendríamos todas estas aplicaciones, también tendríamos gestor de particiones, para backup tendríamos todo esto y luego ya multimedia y utilidades. Vemos que EasyAS tiene un portfolio bastante potente y en cuanto a esta aplicación, ¿qué es lo que tenemos? Pues mirad, puede hacer muchísimas cosas. Aquí está. Podemos recuperar archivos borrados de la papelera cuando vaciamos la papelera sin darnos cuenta y hay archivos que nos hacen falta, recuperación de particiones en el caso de que tengamos particiones, recuperación de archivos formateados, por ejemplo discos externos, por ejemplo pendrives. Aquí lo tenemos, como os comentaba, para recuperar discos dañados y luego también para recuperar Windows dañados. Vemos que es bastante completo. Aquí tendríamos la descarga gratis y aquí lo podemos volver a ver. Para pendrives, para tarjetas de memoria, para ordenadores. Muy importante, los que tengáis NAS o los que tenemos NAS, también está para NAS, evidentemente no en la versión gratuita, pero también lo tenemos para NAS.
Y también tendríamos recuperación de fotografías, de vídeos y de documentos. Vemos que es muy completo y aquí está la diferencia entre la versión gratuita, que podemos recuperar archivos de hasta 2 GB, pero para probarlo vemos que tenemos todo esto, y después ya, eso sí, la versión de pago, la versión profesional, aquí ya tenemos todo. Ya tendríamos la recuperación de NAS, tendríamos asistencia, vídeos, fotos, documentos de Office, recuperación de un ordenador a través de un USB de arranque. Esto es más habitual de lo que parece, y ahora vamos a ver una demostración práctica de alguno de estos casos. Vamos a abrirlo y vemos que la interfaz es muy sencillita. Aquí podemos ver las tarjetas SD, los NAS, los ordenadores que han caído que tenemos que recuperar y los discos duros. Vemos que es una interfaz muy amigable. Aquí, por ejemplo, esto es un disco duro externo que he pinchado que está en el formato de Apple y sin embargo sí que lo reconoce. Mirad, yo me vengo al explorador de archivos, aquí no está, aquí no lo reconoce, reconoce el pendrive y la tarjeta SD que le he pinchado al ordenador, pero no reconoce este disco duro externo porque está en el formato de Apple y por lo tanto Windows no lo reconoce. Y sin embargo aquí sí. Si yo ahora lo pinchara, está escaneando los archivos, mientras lo escanea lo voy a pausar. Y aquí está. Y si yo ahora quisiera recuperar alguno de ellos, por ejemplo, este de aquí que tiene 4 GB o casi 5 GB, le daría a recuperar y me dice que no se puede porque hace falta la licencia. Le digo activar, meto la clave y ya está, ya lo he activado. Yo le digo recuperar un archivo como podría ser, por ejemplo, este que es de más de 2 GB, o directamente le podría decir que me recuperara todos y le doy a recuperar. Me dice que dónde lo quiero guardar, le digo que en el disco C, el propio disco del ordenador, y ya empieza. Y aquí está, ya lo tengo dentro de mi disco duro del ordenador. Y en cuanto a los NAS, sería exactamente lo mismo. Yo ahora vendría, por ejemplo, a recuperación de NAS. Aquí tengo los NAS de Synology, aquí tengo el NAS de QNAP, y yo desde aquí le podría decir recuperar. Metería el usuario, metería la contraseña, vemos que va a través de SSH, por eso va a través del puerto 22. Tendría que tener evidentemente habilitado el SSH dentro del NAS, accedería, ya ha accedido, está accediendo ahora a los volúmenes, ya detecta que está en BTRFS, que es el sistema de archivos propio del NAS, y ahora aquí ya me lista los volúmenes y ahora ya desde aquí, si hubiera algún problema en algún volumen, procedería a la recuperación. Por ejemplo, accedo a recursos, Villano 3D y le digo recuperar. ¿Dónde? Al igual que antes, en el propio ordenador. Vale, aquí los tengo. Y aquí tengo todos los archivos. Este archivo de aquí lo he borrado antes porque cuando lo borramos directamente desde el ordenador se borra para siempre, no es como borrarlo directamente desde el NAS, y sin embargo sí que lo ha recuperado, sí que está aquí. De hecho, si accedo a través del ordenador, aquí vemos que el archivo pnwin3 no está dentro del NAS, sin embargo sí que está en los archivos que ha recuperado. Y ahora vamos a ver unos gráficos donde vais a ver la importancia que tiene esta degradación de este aislante, o lo que es lo mismo, el número de escrituras que tiene un SSD, y vais a ver la gran diferencia que hay entre utilizar un SSD y utilizar un disco mecánico cuando queremos guardar información a largo plazo. En primer lugar vamos a ver esta gráfica porque es muy importante que la entendáis para todo lo que va a venir después. Vais a ver que es muy sencillo y mirad, aquí tenemos un disco, en este caso han dicho un ejemplo de 70 GB. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos el Uber. ¿Qué es el Uber? El Uber es básicamente la tasa de errores irrecuperables que tenemos en un disco en función del número de bits leídos. Es decir, básicamente es para evaluar la resistencia de ese disco. Después tendríamos aquí abajo el TBW, que es terabytes escritos, lo he explicado muchísimas veces. Nos dice la cantidad de datos o de teras en este caso que podemos escribir en un disco. Y aquí tendríamos la cantidad de reescrituras o la cantidad de veces que hemos escrito el disco, es decir, la cantidad de veces que hemos reescrito una celda en el caso de que sea una unidad SSD. Y en primer lugar vemos aquí una diferencia muy importante. Tenemos los discos mecánicos y los SSD y vemos que los mecánicos es totalmente lineal. Básicamente, al principio evidentemente no hay ningún error, pero la tasa de errores es totalmente lineal. ¿Pero qué ocurre con un almacenamiento SSD? Que al principio es básicamente cero, o realmente es que es cero. Si nos fijamos, por ejemplo, hasta aquí, hasta las 500 primeras reescrituras, tenemos la tasa de error que es cero.
A partir de las 500, 600 ya empieza a despegar un poquito y aquí podemos ver como alrededor de las 800 escrituras es cuando se empieza a disparar la curva, cuando empieza a subir de una manera muy rápida. Aquí tendríamos 1000 escrituras y aquí veríamos pues bueno, que realmente ya el disco ya empieza a sufrir un cierto desgaste. Podemos considerar como término medio que un disco tiene alrededor de unas 3000 escrituras, vuelvo a repetir, término medio, hay muchas diferencias entre unos discos y otros, pero bueno, si consideramos un disco como una escritura normal, como una vida útil de 3000 escrituras, querría decir que a las 1500 ya tendría la mitad de su vida útil y básicamente esta gráfica, si la continuáramos, pues bueno, estaría por aquí o por donde estuviera, ya la tasa de errores ya sería más alta. Ya hemos visto que la resistencia o el número de escrituras que tenga el SSD es muy importante de cara a la retención. ¿Y cuál era el segundo factor? La temperatura. Ahora vamos a ver que con una variación de temperatura muy pequeña en el momento que desconectamos el SSD, vamos a ver que donde lo guardemos, una temperatura unos poquitos grados arriba o abajo va a hacer que esta retención sea el doble, 4 veces más, o incluso puede ser de muchos años, pero eso sí, como vamos a ver luego, en función de la temperatura a lo que lo guardemos. Aquí tenemos la norma del JDEC y básicamente ¿qué es lo que podemos ver? Que cuando están ya al final de su vida útil, en el peor escenario, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos grupos, que serían los SSD que llaman cliente, es decir, para uso doméstico. Estos podrían ser, por ejemplo, los SSDs que van dentro de un ordenador. Y después tendríamos los Enterprise, que serían los que van dentro de un servidor, dentro de un data center, que sería, por ejemplo, los SSDs que os enseñé la semana pasada, que serían específicamente para un centro de datos. Y vemos que la manera de medirlo es muy diferente. ¿Por qué? Porque vemos que cuando están en uso, es decir, cuando están trabajando dentro de un servidor o dentro de un ordenador, vemos que los de uso doméstico se calculan para que trabajen a 40 grados y básicamente 8 horas al día. ¿Por qué? Porque un ordenador es lo que suele trabajar, no está las 24 horas del día. Sin embargo, cuando está en uso en un centro de datos, se le da un margen de 55 grados, vemos que son 15 grados más, pero aquí sí, aquí ya trabajarían 24 horas al día. Pero ¿qué ocurre en el momento que dejamos el SSD sin alimentación eléctrica? Pues que aquí estaríamos ya en el periodo de retención. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros ese disco lo guardamos a 30 grados, vemos que en el uso doméstico tiene que garantizar un año. Pero fijaros lo que ocurre en un centro de datos. Cuando el disco es para un centro de datos, a 40 grados centígrados, aquí sí que le damos 10 grados más, solo tendría una retención de 3 meses o solo tendría que garantizar una retención de 3 meses. Vemos que hay una diferencia muy grande de un año a 3 meses. Y si nos venimos a esta gráfica, nos venimos a esta norma, vamos a ver cómo la temperatura influye muchísimo. Aquí tendríamos la de uso doméstico y vemos que la norma nos dice que cuando está activo a 40 grados, si lo guardamos desconectado a 30 grados, nos mantiene los datos 52 semanas. Pero fijaros que si en vez de guardarlo a 30 grados, una vez desconectado, lo guardamos a 35 grados, solo 5 grados más, nos vamos de 52 a 26 semanas, es decir, la mitad. Y si nos vamos a 40 grados, nos vamos a 14 semanas, es decir, 3 meses en números redondos. Y si lo guardamos a 55 grados, pues básicamente ya solo serían 2 semanas. ¿Y qué ocurre en un servidor? Que el servidor le dejamos el margen de 55 grados cuando lo desconectamos, cuando estaba trabajando, pero ¿qué ocurre? Que a 40 grados solo lo mantiene 13 semanas, es decir, los 3 meses en números redondos que decíamos antes. Pero fijaros que esto es un poquito engañoso. ¿Por qué? Porque si yo este disco que es Enterprise, en vez de guardarlo a 40, lo guardo a 30, como era el caso del disco, en este caso para usuario doméstico, sí que me voy a las 50 semanas, que básicamente 50 semanas por muy poquito no es un año. Y en este caso nos ocurriría lo mismo. Si este lo guardamos en vez de a 30 grados a los 40 que nos decían en Enterprise, nos vamos a las 14 semanas, por lo cual vemos que básicamente sería lo mismo, pero la manera de medirlo es diferente. ¿Por qué? Porque se supone que un disco Enterprise no va a estar tanto tiempo fuera de un servidor, mientras que uno de cliente sí, y se guardan de manera diferente. Como hemos visto, sí que es factible guardar información dentro de un SSD a largo plazo, pero una cosa que tendremos que tener en cuenta es la vida que ha llevado ese SSD, es decir,
Yo recomiendo que sean SSDs que no estén muy castigados, SSDs que tengan pocos ciclos, que sean SSDs que tengan un 50% o un 40% de vida útil, que no los hayamos apurado mucho. Y otra cosa que también es muy importante es la temperatura. Por eso os decía que era muy importante en la zona en la que viváis, porque imaginad que vosotros, por ejemplo, en el caso de España, vivís en la costa, vivís en una zona que es muy húmeda, que es muy importante la humedad también para tener en cuenta a la hora de cualquier elemento electrónico, de tal manera que si tú vives en una zona que es húmeda, que además es muy calurosa para el verano, y el SSD o el pendrive o cualquier memoria la metes dentro de un cajón, ¿qué va a ocurrir? Que vas a tener temperaturas muy altas y que eso va a hacer que se degrade muy rápidamente ese SSD. Sí que te garantizan un año, quitado que tengas temperaturas muy altas, pero a lo mejor si tú vas a los 3 o 4 o 5 años puedes tener un susto. ¿Qué podemos hacer también? Cada año y medio, cada 2 años conectarlo. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, la controladora se encarga de toda esta información, supervisarla, si hay algún elemento que está defectuoso lo va a arreglar, por lo cual si nosotros conectamos cada 2 años o cada año y medio, dependiendo el tipo de escritura que haya tenido ese SSD, si nosotros lo conectamos a un ordenador, a un servidor, a donde estuviera conectado, ¿qué es lo que ocurre? Que la controladora va a volver a regenerar todo y ponemos otra vez el reloj a cero. ¿Y qué ocurre en casos extremos? Imaginad que nosotros, por ejemplo, quisiéramos guardar información a 7, 8, 9, 10, 15 o 20 años. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Aparte de mantener una temperatura que sea baja, de una temperatura que no supere los 30 o 35 grados, si puede ser más baja, mucho mejor, y controlar también la humedad, utilizar almacenamiento que tenga un número muy bajo de escrituras, que ese aislamiento eléctrico esté básicamente intacto. Yo utilizaría almacenamiento SSD o pendrive o cualquier tipo de almacenamiento flash que tuviera por debajo de un 1, un 2, un 3% de vida útil, que tuviera 8, 9, 10, 12, 20 escrituras máximo, contando con que queramos llegar pues eso, a los 10, 12, 15, 20 años de permanencia de datos. ¿Hay ese tipo de escenarios? Sí, por ejemplo, mirad, yo os traje hace tiempo este pendrive cifrado y os decía que con él se puede hacer una especie de testamento vital, que nosotros podemos guardar aquí información, la ciframos a través de este teclado, se lo damos a alguien, a un notario, a alguien con la clave, y el día que nos ocurra algo, aquí está toda la información sensible, o para criptomonedas, para infinidad de casos. También podría ocurrir con un SSD para todo el tema de las wallets de criptomonedas o para una información que queramos guardar a muy largo plazo. ¿Qué ocurre? Que este pendrive o ese SSD yo no lo utilizaría a diario para meter y sacar información. Yo lo que haría sería, lo compraría y básicamente le grabaría la información y ya lo guardaría. O si tienes que guardar información y modificarla cada muy poco tiempo, cada cierto tiempo, lo haría, pero siempre respetando un número muy bajo de escrituras, 10, 12, 15, 20 escrituras máximo, por debajo de un 2, un 3% de la vida útil, porque los fabricantes lo que hacen es, lo voy a guardar, porque los fabricantes, ¿qué es lo que hacen? Estos test los hacen a 1500 a 2000 ciclos de escritura de la memoria flash, pero ¿qué ocurre? Que ellos saben que con una escritura muy baja sí que podrían dar muchísimos años. ¿Por qué no te lo dicen? ¿Por qué no te lo garantizan? Por tema de garantías. Si ellos te dicen que con un número muy bajo de escrituras, como acabo de decir, a lo mejor con un 1 o un 2% de vida útil te garantizan 15 años o 20 años, ¿qué es lo que ocurre? Que si hay algún problema, tú, como te lo han dado por escrito, te han dado una garantía, pongamos el caso de 15 años, les podría reclamar. Por eso no te lo dan, pero ellos son conscientes de que sí que se puede hacer, por lo cual yo sí que recomiendo que en el caso de que queráis utilizar este tipo de almacenamientos a muy largo plazo, que sean básicamente nuevos. Los compréis, los escribís y los guardáis. Y aun con todo, si tenéis la posibilidad de cada pocos años, cada 2, 3 años o 4 años, poder volver a pincharlos, volver a regenerar esa información, muchísimo mejor. Y bueno, creo que con este vídeo os habrá ayudado muchísimo mejor a entender cómo funciona un SSD, a cómo prolongar su vida, a cómo guardarlos. Ya habéis visto que la temperatura es un enemigo muy importante del almacenamiento flash, un M2, un SSD, un pendrive.
no os dejéis los portátiles al sol, procurad tener siempre todo el almacenamiento flash que esté fresquito cuando está encendido dentro de un servidor, dentro de un ordenador, ponerle los disipadores, estos disipadores que hay para el almacenamiento, que estén bien refrigerados con una buena corriente de aire, porque vamos a alargar la vida y vamos a preservar los datos dentro de ese SSD. Y como siempre digo, si crees que esta información es útil, dale un like, dale a la campanita y sígueme, compartilo con gente que creas que esto también le puede ayudar, que es información de calidad, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.